Hola, soy Roberto Junquera y quiero hacerte una reflexión sobre un tema bastante frecuente, un problema de nuestros pacientes muy frecuente y a veces de solución complicada, que es la fascitis plantar. Muy frecuente, como digo, a veces va bien, a veces con lo que ya haces te va de maravilla, le pones diatermia, ondas de choque, trabajas la fascia plantar, el gemelo, algunos estiramientos y ya te va bien. Suficiente. En el caso de que te vaya bien, ¿para qué vas a complicarte más la vida? Pero ¿cuántas veces haces el mismo tratamiento bien hecho durante varias sesiones y el paciente no evoluciona? Es el momento que te preguntes el por qué en este caso concreto no evoluciona, que es preguntarte el porqué del problema en sí mismo, de dónde viene el problema en sí mismo. Solo analizamos si es el problema la zona del síntoma, ¿no? Como mucho la fascia plantar o la musculatura que viene a nivel del gemelo, sóleo. Y ahí radica el problema de que no consigas solucionar este problema. Porque a veces hay que mirar un poco más allá y plantearnos si el problema puede venir de otro sitio, incluso no solo a nivel musculoesquelético, y me explico a continuación. Te lo explico en este esquema que tenemos aquí. Como digo, siempre analizamos eso. El problema de la fascitis es aumento de la tensión de la fascia plantar. Y es correcto, hay un aumento de la tensión de la fascia plantar, por eso se acaba produciendo esa inflamación y su inserción en el calcáneo. Y ya sabemos que frecuentemente hay que tratar esta tensión del gemelo, sóleo, tibial posterior. Incluso, con frecuencia también incluimos estiramientos de toda la cadena posterior de la pierna, porque vemos que está involucrada en que al final esa fascia plantar sufre una sobretensión. Y con frecuencia también hacemos punción seca en el tibial posterior, neurodinamia, porque ya entendemos que a veces esa musculatura, esa cadena muscular está provocada por una irritación de una raíz nerviosa o incluso directamente el nervio tibial posterior puede dar un dolor en la zona y un dolor similar al de una fascitis plantar. Con lo cual ya entendemos que a veces no solo se trata de la estructura que duele, dar diatermia, onda de choque, masaje en la fascia, estirarla, sino estirar toda una cadena. Vale. La reflexión que yo te quiero hacer a continuación es que a veces toda esta restricción de movimiento, tanto de raíces nerviosas como de aumento de tensión en toda la musculatura, puede estar provocado por un bloqueo lumbar. Normalmente, cuando hay una fascitis plantar, me encuentro siempre, o con mucha frecuencia, una pérdida de movilidad, un bloqueo entre la quinta lumbar y el sacro, un bloqueo del E5 S1, bien sea al lado derecho o izquierdo, en el caso de que sea una fascitis derecha, pues evidentemente al lado derecho. Y el problema radica aquí, en que a veces solo tratamos la zona, la cadena muscular, neurodinamia, y está muy bien, y a veces con esto conseguimos resultados. Pero si de verdad aquí hay un bloqueo de suficiente intensidad, será necesario manipular esa zona, darle movilidad a ese bloqueo. Hay que caer en la cuenta que a veces estos bloqueos, estas pérdidas de movilidad, son la consecuencia de una hipermovilidad, de una inestabilidad de la zona lumbar baja. Una inestabilidad tarde o temprano, en un mal gesto, a veces casi sin hacer nada, facilita que haya un bloqueo de la vértebra. La inestabilidad facilita el bloqueo. ¿Vale? Es una consecuencia, una evolución de esta inestabilidad. Y que esta inestabilidad, evidentemente, puede tener factores mecánicos, falta de ejercicio, falta de fuerza muscular, del core, debilitado, pero también, y eso es cierto, pero también a veces esta inestabilidad se debe a una rigidez lumbar alta, en la transición dorso-lumbar. Una zona rígida siempre tiene como consecuencia que la zona un poco más abajo, en este caso, la zona que de por sí es móvil, que es la zona de lordosis, se vuelva demasiado móvil, se vuelva inestable. Y de ahí viene este bloqueo que produce todo el problema de que nos ocupa este vídeo, ¿vale? Y termina en esa fascitis tan rebelde. Luego, a veces, tratar la zona lumbar no solo es de flexibilizarla o de darle estabilidad, haciendo ejercicio, fortaleciendo, sino preguntándonos el porqué de esta rigidez lumbar alta, dorsal baja, y de esta inestabilidad. Factores no solamente mecánicos, que los hay, evidentemente. Debilidad muscular, falta de ejercicio, exceso de ejercicio, que a veces también puede desencadenar el problema. A veces hay factores menos evidentes, como son desarrollos viscerales. Sí, en una fascitis, frecuentemente, lo veo yo en muchos pacientes con fascitis que han fracasado con otros tratamientos convencionales. El problema está en una disfunción del riñón.
el riñón va funcionando peor por diferentes factores que ahora se largo de explicar, pero que tienen que ver con el estrés, con el agotamiento que implica ese estrés, también con estrés metabólico que hace que el riñón tenga que trabajar más, con la edad evidentemente también puede influir, ¿eh? Encontramos un paciente de 45 años que tampoco ha cambiado mucho su actividad física y de repente empieza a tener, o ha hecho una actividad física moderada, la que viene haciendo siempre, o no hace ejercicio simplemente, y de repente empieza con una fascitis muy rebelde. No ha habido un factor mecánico desencadenante y empieza con una fascitis muy rebelde al tratamiento convencional. En estos casos, con mucha frecuencia, estamos en este patrón, en este esquema, un desarrollo de una disfunción renal que produce una rigidez lumbar, a veces con dolor o sin dolor, o simplemente una rigidez, con un bloqueo lumbar bajo por inestabilidad y con toda la consecuencia, toda esa cadena lesional que he explicado. En estos casos es esencial, además de la terapia manual que hemos descrito muy someramente, pero que hemos mencionado, es fundamental, como digo, tratar esta disfunción de riñón. Un cambio dietético, un tratamiento de plantas medicinales, ser consciente de ese estrés y saber gestionarlo y hacer algo con ese estrés. Simplemente el tratamiento nutricional también ayuda a ese estrés. Una dieta alcalina va a ayudar a disminuir el estrés. Un tratamiento de plantas medicinales también ayudan a combatir ese estrés. Nos ayudará todo este tratamiento a enfocar el problema de una forma mucho más holística, más integrativa y conseguir resultados en muchas menos sesiones. Desde luego conseguirlos, pero también en muchas menos sesiones. Y entendiendo el porqué de esta lesión. No solamente son que es que de repente ahora me doy una fascitis por mala suerte. Todo tiene su causa. Y en la terapia, en la visión de Fit Concept, analizamos estos factores menos evidentes, pero a veces que son mucho más importantes. Estrés, agotamiento, cansancio, duermo mal, la alimentación, etcétera, etcétera. Si quieres saber más sobre esta visión del Fit Concept, tienes abajo aquí, en la descripción de este vídeo, cuando acabe, tienes un enlace a una masterclass gratuita sobre cómo afrontar este y otros muchos problemas musculoesqueléticos de esta forma más integral, más holística, desde el punto de vista de Fit Concept. Estoy seguro que va a ser tu interés y que va a ser un antes y un después en tu forma de afrontar los problemas musculoesqueléticos de tu paciente.